Listo. Entonces, ya la clase se está grabando. Y entonces el señor Nicolás Lizarazo nos va a mostrar lo que alcanzó a hacer de la tarea. Ururu. Pues nadie tiene nada más. Señor, ¿alguien entendió? De informe no tengo nada, profe. Pues ¿No es, tiene estuve nada? trabajando es en las gráficas y tengo los códigos, pero en un archivo aparte, entonces no, o sea, no lo he estructurado. No, pero ¿qué? Y entonces, bueno, pues a ver, ¿quién tiene algo? Uh, no sé, Juan Murcia, Lucas, acaba de entrar Johnny. ¿Alguien tiene algo de la tarea? La verdad no. No, pero ¿qué? ¿No se supone que ya estaban libres de los exámenes y toda esa vaina? Profe, no, todavía son entregas y cositas. Aparte, la verdad, al menos por mi parte, yo ni siquiera sé dónde descargué como las tareas, pero con esa Por O sea, hora, eso nos ni hemos siquiera pasado la por vi, los grupos. ni siquiera ha visto de qué se trata la tarea, ¿sí o no? Profe, pues nosotros tenemos la parte teórica, pero pues no tenemos realmente nada del ejercicio práctico. No importa, hágale lo que sea, mano, pero Ah, bueno. empecemos. Listo, Sí, lo profe. que sea. Listo. Bueno, Bueno, pues empecemos. Espérate. Empecemos por mirar el título. ¿Todos están viendo el título? Sí, señor. Vale. Sí, profe. ¿Eso a qué les suena? Antes de entrar allá. ¿A eso a qué les suena? A ver, ¿quién se le ocurre algo? ¿Quién opina? Filtros dinámicos. Bueno, Filtros como, dinámicos. ¿Y eso qué significa? Suena como un filtro que se ajusta. sí, como que tiene un ajuste programable. Ujú. Ok. Entonces, mire, antes de empezar a revisar allá la teoría, ¿sí? Pues para los que hayan empezado a mirar esto, a leer algo, sí, mire, hay una serie de problemas, ¿sí? De hecho, pues son muchos, bien, donde a diferencia de lo que ustedes están acostumbrados a ver con el tema de los filtros, ¿sí? Eh, a ver, lo que pasa es lo siguiente, ¿sí? Cuando ustedes estudiaron sus filtros analógicos, entonces estos filtros y los que vimos hasta la semana pasada, ¿sí? Esos filtros obedecen a un, llamémoslo así, a un paradigma. ¿Qué es ese paradigma? Que las cosas son separables en frecuencias, es decir, por eso es que para el laboratorio y en otros ejercicios, ¿sí? Entonces, el criterio para usted decir qué tipo de filtro va a usar y cuáles serían las características, como por ejemplo la frecuencia de corte, ¿sí? Eso lo ve uno en el dominio de la frecuencia. Y uno dice, aquí en el dominio de la frecuencia yo puedo separar cosas. Es decir, hasta aquí hasta un punto, ¿sí? Va la información que me interesa y a partir de ahí, ¿sí? Está lo que no me interesa, ¿sí? Y ese punto es un valor de frecuencia en no sé cuántos hertz, por ejemplo, ¿sí? No sé cuántos ciclos por segundo, o radianes por segundo, o ciclos por muestra, lo que sea. Entonces uno es capaz de dividir ese dominio de la frecuencia en dos o más partes, ¿sí? Y decir, necesito esta parte y esta otra voy a eliminar todo lo que venga
en ese dominio de la frecuencia. En otras palabras, ya muy concreto, ¿sí? La idea de los filtros que ustedes hasta ahora han conocido es que las cosas son separables en el mundo de la frecuencia, ¿vale? Pero resulta que hay un montón de problemas donde eso no pasa. Entonces ustedes dicen, ¿cómo así? Por ejemplo, ¿sí? Y de aquí para adelante ustedes van a empezar a familiarizarse con una cosa que se llama ruido blanco. Sí, y ustedes van a ver en la literatura que hay un montón de ruidos que los llaman es con colores. ¿Sí? Entonces hay ruidos, ¿cómo es? Se me olvidó ahorita cuáles son los colores que utilizan, pero hay ruidos rosados y ruidos de no sé qué y tal. ¿Sí? El ruido blanco en particular, ¿sí? Es un ruido que contamina absolutamente todas las frecuencias, o sea, no es una cosa de alta frecuencia, no es un ruido que esté solo en las altas frecuencias, que es lo que tal vez en algún momento cuando están viendo por allá electrónica les dijeron, o que pues, ah, no, sí, sí, el ruido es de alta frecuencia. No, resulta que este ruido blanco es una cosa que está en todas las frecuencias y en todas las frecuencias. Tiene la misma, ¿cómo llamarlo? La misma ganancia, la misma amplitud, la misma potencia, ¿sí? En todas las frecuencias, ¿vale? Eso cuando le ponen nombres así con colores, hace referencia pues a que de pronto en ciertas bandas tiene más frecuencia, perdón, más potencia que en otras. ¿Sí? Entonces de ahí salen un poco de colores, ¿sí? Entonces hablan de ruidos allá de diferentes colores, ¿vale? Pero entonces uno dice, bueno, pero si yo tengo un ruido que está contaminando todas las frecuencias, quiere decir que aun cuando yo utilice un filtro de los tradicionales, estos que separan, a partir de esta frecuencia para allá, quiere decir que la información que me interesa va a seguir llena de ruido y están superpuestas en las frecuencias. Entonces uno dice, ¿y cómo elimino eso? ¿Cómo elimino el ruido que tiene la misma frecuencia que la señal que a mí me interesa? Bien, entonces hay muchas formas de hacerlo y una de esas son precisamente los filtros adaptativos. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, en la parte teórica, baje un poquito, Nicolás, por favor. ¿Sí? Se mencionan algunas aplicaciones, ¿sí? Una de las que más comúnmente pueden encontrar ustedes ahí buscando en internet es esta de la electrocardiografía fetal, ¿vale? ¿Qué pasa con la electrocardiografía fetal? Imagínense el tamaño del problema. Es algo así. Cuando una señora que está embarazada, ¿sí? Le toman un electrocardiograma, pues ahí sale la señal de su corazón, porque su corazón es pues grande, normal, y pues la señal eléctrica del corazón en realidad llega a todos los rincones del cuerpo humano. Ahí se puede registrar, en cualquier parte del cuerpo se puede registrar la señal del electrocardiograma. ¿Sí? De hecho, tanto así que pues cuando se van a tomar señales eléctricas del cerebro, ¿sí? Hay que eliminar el electrocardiograma porque ahí va a salir. Bien, entonces imagínense lo siguiente, que se necesita, ¿sí? Se necesita estudiar, ¿sí? El funcionamiento eléctrico del corazón del feto, por alguna razón, porque pues, se puede estar sospechando alguna malformación en el corazón del muchachito, ¿sí? O simplemente pues se quiere registrar no sé, pues cómo está el peladito, ¿sí? Desarrollándose y pues una herramienta diagnóstica puede ser la electrocardiografía fetal. Entonces, ¿qué ocurre? Que pues si le ponen electrodos en la barriga a la señora, pues va a salir el electrocardiograma de la señora, ¿sí? Porque el del muchachito es muy pequeñito, ¿sí? Tiene amplitudes muy pequeñitas, porque el corazón es chiquitico, ¿sí? Es un corazón que apenas se está formando, ¿sí? Entonces la señal del feto es muy pequeñita con respecto al de la señora. ¿Mm? Además de eso, tienen la misma forma. Se ven igualitos, pero entonces el que nos interesa es muy chiquitico. Entonces uno dice, ¿y cómo separa uno eso con un filtro tradicional? Es muy complicado. Es muy difícil lograr rescatar esa señal tan pequeñita de una señal que es muchísimo más grande, ¿sí? O sea, en este caso,
la amplitud del ruido, o más bien lo que no nos interesa, es mucho mayor que la señal que, que nos está interesando, primero. Y segundo, tienen la misma forma. Tienen la misma forma. O sea, más o menos el tema de la frecuencia es casi lo mismo. ¿Sí? Entonces uno dice, ¿y entonces cómo puedo separar esas dos cosas que están ahí mezcladas? Bien. Y ahí es donde aparecen, por ejemplo, pues digamos, el uso de este tipo de filtros, ¿vale? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Yujú. No, señor, profe. Listo. Ahora sí, Nicolás o no sé, la persona o Karen, ¿qué tienen ahí ustedes? Pues bueno, la primera parte fue lo que Sumer se explicó, lo de la ecografía fetal. Mm, Dijimos que como otra aplicación, dijimos que aquí tenemos la cancelación de ecos en canales de comunicación. ujú. Bueno, pues sí, dice la cancelación de eco es el proceso de remover el eco de la comunicación de voz para mejorar la calidad de la llamada. La cancelación de eco es normalmente requerida debido a que técnicas de compresión del lenguaje y las demoras de procesamiento de paquetes generan eco. La cancelación de eco funciona en base al principio de detección de señal de la señal original y la retransmitida que reaparece con algo de retraso y la remueve la señal transmitida o recibida. Bueno, ahí qué está pasando, sí, en esta cuestión del eco, sí. Fíjese que el eco, sí, bueno, ahí pues Nicolás nos leyó y pues nos plantea el escenario pues de por qué se puede producir el eco, sí. Bueno, hay muchísimas razones, sí, pero entonces miren qué es lo que está pasando. El eco es exactamente la misma señal, la misma, son igualitas, igualiticas. La única diferencia es que una está atrasada con respecto a la otra. ¿Sí? Entonces, con un filtro de los que ustedes conocen para retirar frecuencias diferentes, ¿cómo puede uno eliminar el eco? Es muy complicado, tal vez imposible, ¿sí? Tal vez imposible, porque lo único que tienen de diferente, la señal que necesito y la que me está interfiriendo con la cosa, lo único que tienen diferente es, por ejemplo, la fase. ¿Sí? En el caso de la electrocardiografía era la amplitud de la señal. En el caso del eco es la fase, pero de resto las señales son igualitas. Si uno mira el espectro de frecuencia de lo que sería la señal que nos interesa y mira la señal del eco, se ven igualitas, igualiticas. Entonces, ¿cómo eliminamos eso con un qué filtro pasa qué o rechaza qué cosa? Es muy complicado. Siga, Nicolás. Bueno, otra aplicación dijimos que era la identificación de sistemas. Entonces, la identificación de sistemas es una materia transversal a muchas áreas de la ciencia que se ocupa de la construcción de modelos matemáticos de sistemas, estáticos o dinámicos, con base a datos experimentales obtenidos del proceso. En un primer tiempo se usan leyes fundamentales para construir los modelos. Newton, Kirchhoff. Cuando los sistemas en estudio aumentan la complejidad, no es posible seguir esta aproximación. La identificación del sistema se basa en el procedimiento inverso, partiendo de los datos, inferir las propiedades del sistema que las produjo. Bueno, ¿está claro ahí eso o toca explicarles algo? Nicolás, ¿usted entendió Pues, todo lo que escribió ahí? más o menos. O sea, digamos que Más sí o entendí menos. qué es lo que hace, pero pues digamos que si me pusiera a hacerlo, no, ni idea de cómo. Sí, no, pues digamos que Ah, eso vamos a bueno, ver ¿cómo bonito no? y en teoría. Sí, bueno, ¿cómo se hace? Pues no, eso todavía, pues la idea es que hoy más o menos salgan con una idea de, así se puede hacer identificación de sistemas mediante esta cosa, ¿sí? La identificación de sistemas, pues ya es una cosa que pues no es muy de las señales, pero sí es muy de mecatrónica, ¿sí? Por eso es que está esto aquí, esta partecita, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Sí, como leía Nicolás, sí, a veces los sistemas son muy complejos, o sea, tienen muchas cosas, sí, y pues tratarse de poner a dilucidar allá cuál es la ecuación diferencial de esa vaina, para luego pues aplicar las cosas que ustedes ya conocen, que la cosa de Laplace
el análisis allá en el plano S y todo ese tipo de vainas, ¿sí? Se volvería muy complicado, ¿sí? O pues tendrían ustedes que reducir demasiado la complejidad del sistema y empieza eso a alejarse demasiado de la realidad, ¿bien? Entonces hay unas técnicas, ¿sí? Hay unas técnicas en donde usted dice, bueno, yo asumo que de pronto esto puedo aproximarlo mediante una ecuación de cierta forma, ¿sí? Entonces, eh, plantean ustedes una ecuación. Así, o sea, cuando digo una ecuación es, por ejemplo, una función de transferencia, pero ni idea de cuáles son los coeficientes, ¿sí? Ni idea de cuáles son los coeficientes. Bien, entonces, ustedes mediante un filtro adaptativo, ¿sí? Por así decirlo, pueden hacer que ese filtro, ¿sí? Se vaya ajustando, se vaya ajustando, se vaya ajustando, hasta que se parezca mucho, mucho, mucho a lo que el sistema hace. Bien, más o menos esa es la idea de lo que está detrás de esto, ¿sí? Entonces, ya después uno puede decir, bueno, realmente necesito llegar a la ecuación diferencial, por ejemplo, ¿sí? Entonces, después de eso tendría uno que irse devolviendo, ¿sí? En el proceso hasta llegar a la ecuación diferencial, por ejemplo, si fuera el caso, ¿sí? O simplemente se queda usted con esa función ya ajustada, ¿sí? Y para poder estudiar el comportamiento del sistema ante otras posibles entradas, pues ya tiene usted una ecuación que le representa ese sistema y puede usarla en algún entorno que sea de interés, ¿vale? Entonces, más o menos esa es la idea de eso. ¿Listo? ¿Algún comentario, pregunta de los presentes al respecto? Bueno, parece que no. Sigamos. Hágale, Listo. Nicolás. Otra aplicación es eliminación del ruido blanco. Dice, el ruido blanco o sonido blanco es una señal aleatoria, proceso estocástico, que se caracteriza por el hecho de sus valores de señal en dos tiempos diferentes no guardan correlación estadística. Como consecuencia de ello, su densidad espectral y de potencia, PSD, siglas en inglés de Power Spectral Density, es una constante, es decir, su gráfica es plana, 1. Esto significa que la señal contiene todas las frecuencias y todas ellas muestran la misma potencia. Pues aquí está el diagramita. Mm, Bueno, eso es un diagrama, un sistema que está siendo afectado por ruido blanco. ¿Sí? Entonces, imagínese, por ejemplo, usted tiene allá su señal de entrada y le meten ese ruido blanco, que como decía ahí más arribita, pues tiene todas las frecuencias, entonces uno dice, pero entonces ya la señal de mi sistema está directamente influenciada o afectada por ese ruido blanco, en la misma frecuencia que ya tiene. Entonces, con un filtro pasado banda, ¿puedo eliminar ese ruido blanco? No, puedo eliminar una parte, pero no precisamente la que está interfiriendo con las señales de mi sistema. Entonces uno dice, uy, esto se pone como feo. Sigamos. Bueno, entonces ahora sí las preguntas violentas. Ahora sí Eh, las preguntas violentas, pero ¿cuáles violentas? Violentas la semana pasada, todo lo que pasa, policías, ya que matando gente y todo eso, eso sí es violencia. bueno, Siga, listo. siga. ¿Qué es un filtro adaptativo y a qué obedece su nombre? Tales aplicaciones incluyen la ecuación del canal, la cancelación del eco y el modelado de sistemas, entre otras, como se describe en este capítulo. En estas aplicaciones se emplean filtros con coeficientes ajustables denominados filtros adaptativos. Estos filtros incorporan algoritmos que permiten adaptar los coeficientes del filtro a los parámetros estadísticos de la señal. Los filtros adaptativos se han utilizado ampliamente en sistemas de comunicación, sistemas de control y otros sistemas en los que las características estadísticas de la señal que deben ser listadas eran desconocidos a priori o en algunos casos eran variantes en el tiempo, señales no estacionarias. Bueno, entonces aquí hay una mano de conceptos que ustedes deben empezar a revisar. ¿Sí? Entonces, primero, antes había uno que era esto de los sistemas o los procesos estocásticos. ¿Eso lo habían escuchado ustedes alguna vez?
Nicolás, ¿usted lo había escuchado antes, ese término estocástico? De pronto, pero no sé a qué hace referencia, profe. Ujú. Lucas, ¿usted había escuchado estocástico, esa palabra? Sí lo he escuchado, pero no me acuerdo el significado. Ah, ok. El otro Nicolás Lizarazo. En programación estocástica es como un poquito, como depende de la aleatoriedad, creo que es. Ujú, por ahí va la cosa. Karen. Sí, profe, que no es determinista, o sea que no se puede determinar antes. Ok. Entonces, uno podría, de alguna manera, separar el universo en dos cosas, ¿sí? Las cosas que son deterministas y las cosas que son estocásticas. Las cosas deterministas se supone que son vainas por las cuales uno puede establecer un modelo matemático, ¿sí? Que usted llega y calcula y siempre le va a dar lo mismo, ¿sí? O sea, frente a la misma entrada, la respuesta va a ser la misma salida, siempre, igualito, nunca va a cambiar, ¿vale? Eso es una cosa determinista, ¿sí? Ustedes hasta, no sé, la fecha, digamos, siempre han trabajado con cosas que se supone son deterministas, ¿sí? Entonces, todas las matemáticas que ustedes han estudiado está enfocada principalmente a sistemas deterministas, ¿sí? Entonces, todo eso de las funciones de transferencia, las ecuaciones diferenciales, las ecuaciones en diferencias, ¿sí? Todas esas cosas son deterministas, ¿sí? Porque usted dice, ah, claro, si a este sistema, si usted tiene su función de transferencia, le aplico la señal tal, por ejemplo, el impulso unitario, eso siempre me va a dar lo mismo, ¿vale? Pero existe otra cosa, ¿sí? Esa era una parte del universo. La otra parte del universo, entonces, es a lo que se refieren las cosas estocásticas. ¿Qué quiere decir con la cosa estocástica? Que usted tiene un sistema que dice, mire, dentro de este sistema o este sistema, sin importar cómo es por dentro, piénselo como una caja negra, ¿sí? Dice, yo le aplico, ahorita le aplico un impulso y ¡pum! Me responde de una forma. Ok. Después le aplica otra vez el mismo impulso y ¡pum! Usted ve la respuesta y pues como que sí se parece a la anterior, pero no es exactamente igual. Y después vuelve y aplica la misma entrada y ¡pum! Ve la respuesta y pues se parece a las dos anteriores, pero no es exactamente igual a las dos anteriores, ¿sí? Entonces uno dice, pero ¿qué está pasando allí? Dentro de esa caja negra hay algo que maneja cierta aleatoriedad, ¿sí? Por eso lo estocástico, ¿sí? Se entiende como cosas que son aleatorias o que tienen algo de aleatoriedad. No quiere decir que yo le pongo la entrada y quién sabe, siempre me va a responder una vaina completamente diferente. No, lo que uno espera es que pues más o menos si tenga algo, ¿sí? De parecido, ¿sí? Pero sí varía un poquito. Sí varía un poquito cada vez que uno le aplica las cosas, ¿sí? Porque ahí hay metido algo de aleatoriedad. De hecho, pues todas las cosas que ustedes han trabajado, eso les pasa, ¿sí o no? No creo que siempre les dé exactamente la misma salida cuando ustedes montan algún circuito allá en su protoboard, ¿sí? No creo que todas las veces les dé igual, ¿sí? Entonces ahí es donde entra el tal efecto buceta, el efecto profesor, el efecto, no sé, entrega final, todas esas cosas que ustedes siempre llega el último día cuando tienen que presentar y no les funciona o les sale por allá una cosa súper rara, ¿sí? Si todo fuera determinista, eso nunca pasaba. No existía el efecto buceta o el efecto profesor, ¿sí? Entonces, hay un montón de variables que afectan los sistemas, ¿sí? Que hacen que empiecen a cambiar. O sea, que siempre frente a la misma entrada no siempre den exactamente lo mismo, ¿sí? Y hay algo allá metido, ¿vale? Y su lucha siempre ha sido para los laboratorios, pues, tratar de mitigar en lo posible todos esos efectos aleatorios. Eso es lo que ustedes siempre intentan hacer, ¿sí? Pues para que la salida sea lo más previsible posible, ¿vale? Pero nunca va a ser exactamente la misma. Bien, esos son los sistemas estocásticos, ¿sí? O sea, finalmente, si uno se pone a mirar, pues, ¿qué
¿Qué hay en la naturaleza que no sea estocástico? Pues tal vez, tal vez todo es estocástico, tal vez. Entonces, bueno, de ahí vienen otro montón de cosas que la teoría del caos y un poco de vaina. ¿Sí? Pero siempre hay alguna vaina ahí aleatoria que está afectando a los sistemas. Siempre hay alguna cosa aleatoria que está afectando a los sistemas. Bien, entonces, ¿qué pasa? Pues que, bueno, esa es la primera cosa para aclarar. Ahora uno dice, bueno, pero si entonces uno siempre tiene ese componente aleatorio, ¿cómo puede uno contrarrestar ese componente aleatorio? Entonces, una de las formas, pues precisamente son estos filtros adaptativos, ¿sí? Que uno los podría utilizar como para que ellos vayan mirando, todo esto va entre comillas grandotas, ¿sí? Vayan mirando qué es lo que pasa allí en ese comportamiento y tratar de recuperar, por ejemplo, lo que menos cambie dentro de esa aleatoriedad, ¿ok? Dentro de esa de aleatoriedad ellos pueden ir mirando allá qué es lo menos aleatorio, entre comillas, ¿sí? Para ir tratando de extraer eso que es menos aleatorio, ¿sí? Y que quede eso menos aleatorio para tratar de rechazar lo que es más aleatorio, ¿vale? De ahí que, pues, en la definición anterior que nos leyó Nicolás del ruido blanco, ¿sí? Allá decía, póngala otra vez, Nicolás, por favor, ¿sí? Dice, bueno, el ruido o sonido blanco es una señal aleatoria que se caracteriza por el hecho de que sus valores de señal en dos tiempos diferentes no guardan correlación estadística. ¿Sí? Entonces uno dice, ¿cómo así que no guardan correlación estadística? ¿Eso qué significa? ¿Sí? Entonces ahí es donde ustedes empiezan como a patinar muchas veces porque pues pasa como muchas otras cosas. Ustedes les supuestamente vieron un curso de probabilidad y estadística y lo que les enseñaron fue a lanzar dados y monedas. Bien. Y esto pues va un poquitico más allá de simplemente ver unos dados y unas monedas, ¿sí? Cayendo allá y saliendo caras o sellos y ese tipo de cosas. ¿Sí? Entonces, esto de que no guarda correlación, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Usted, supongamos que tuviéramos una señal de ruido blanco, ¿sí? O sea, generar ruido blanco es una cosa complicadísima. Generar ruido blanco es súper complicado, ¿sí? Pero el ruido blanco está en la naturaleza, ¿sí? ¿Dónde ve uno el ruido blanco? Fácil, fácil. Pues cuando uno uno prende un radio, pues no de los modernos, uno prende un radio de los viejitos y por ejemplo se para en medio de dos estaciones de radio y escucha ya ruido, así, eso es ruido blanco. ¿Sí? Entonces el ruido blanco está presente ahí, ¿sí? O pues cuando no los televisores de ahora, ¿sí? Los televisores de hace un montón de años atrás, cuando ustedes no habían nacido. Si uno le conectaba la antena, uno veía ya la pantalla sí, llena de punticos blancos, negros, grises, completamente desordenados. Eso es ruido blanco. Bien. Entonces, eso de que no guarda correlación es como que piense, por ejemplo, en esa pantalla del televisor así sin señal. Bueno, claro que es que los televisores que ustedes conocen, ellos no tienen señal y sale la pantalla negra. ¿Sí? Porque el man ya detecta esa vaina y pues no muestra nada. Pero antes los televisores no eran tan inteligentes como los de ahora, entonces pues cuando están sin señal sale pantalla negra, pero los de antes no podían hacer eso. Entonces, imagínense en esa imagen, si la recuerdan, si la tienen por ahí o alguna vez la vieron, no sé, ¿sí? El televisor sin señal. Bien, entonces, supongamos que en algún instante usted llega y le toma una foto a eso, ¡puc! ¿Sí? O hace una captura de esa pantalla ahí sin señal, ¿sí? Completamente desorganizada. Bien, entonces toma una, ¿sí? Espera un par de segundos y toma otra. ¿Sí? Y aunque pues de lejos usted las ve y no, pues sí, pailas, ahí no hay señal. Pero si usted se pone a mirar, ¿sí? Aunque son imágenes tan desordenadas, ¿sí? Usted dice, no, pues eso es la misma vaina. Si usted se pone a mirar, los punticos nunca van a coincidir. O sea, un puntico blanco de esos que sale ahí dentro de ese desorden, nunca va a coincidir con otro puntico blanco, ni uno negro va a coincidir con uno negro. O sea, es mejor dicho, en otras palabras, usted nunca va a poder capturar dos pantallazos iguales de esa vaina. Nunca. ¿Listo? La probabilidad de que usted pueda capturar
dos pantallazos exactamente iguales es prácticamente cero. ¿Sí? Entonces ahí es donde uno viene, ah, sí, claro, entonces el cuento de las monedas y los dados que ustedes lanzaban, ¿sí? Es como si nunca en un dado usted fuera a lanzar y la probabilidad que le salga 6.5 es prácticamente cero. Entonces haga de cuenta, ¿sí? Que usted capture dos pantallas del mismo televisor, ¿sí? Que sean iguales, o sea, que las capturen en dos instantes de tiempo diferentes, pero que salgan dos veces el mismo pantallazo de esa imagen desordenada es prácticamente cero. ¿Está claro? A eso se refieren con eso de que no guardan correlación estadística en dos instantes de tiempo. ¿Vale? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Sí le quedó claro, Nicolás? Pues, profe, vea que me surgió una pregunta con lo que acabo de decir. Y es si se supone que este filtro intenta quitar lo que sea, o sea, es decir, deja lo menos aleatorio dentro de la señal, digamos en este caso del electrocardiograma, si yo lo estoy, o digamos que me entra como ruido el latir, por decirlo así, de la mamá. Yo como Sí. diferencio el latir del uno que el otro, si más o menos si tienen la misma forma, si tienen las mismas, pues no sé si tengan las mismas frecuencias, pero digamos que si tienen la misma forma, ¿cómo determino Ujú. yo que es aleatorio o que no es aleatorio? Si son más o menos iguales. Bueno, en el caso particular de lo del electrocardiograma, o por ejemplo lo que pasa con el eco, ¿sí? Eh, Básicamente lo que ocurre ahí es que, bueno, uno puede utilizar estos filtros, ¿sí? Para que precisamente encuentre lo que sí correlaciona, ¿sí? O sea, por eso les decía yo, como que entre comillas el man rechaza lo que no se parece, ¿sí? Lo que no se parece con lo que está observando. O sea, cuando digo lo que no se parece es precisamente lo que no correlaciona, el man lo descarta. Pero lo que sí correlaciona, o sea, como que dice, esto se parece con esto, ¿sí? Esto sí se parece con esto, entonces esto sí lo dejo pasar. ¿Ok? Así es que funciona este filtro. ¿Sí? Él busca formas parecidas, parecidas. Y hablo de forma, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de la electrocardiografía, busca el tamaño de la cosa que estoy buscando. Y lo que no ajuste dentro de ese tamaño, lo descarta. ¿Vale? En el caso del eco, ¿sí? Entonces el filtro se ajusta o se adecua, es para que coincidan en el mismo instante. ¿Sí? Entonces, por eso la cosa que viene con un desfase, así sea igualita, ¿sí? La va a descartar, porque dice, esto no me cuadra con esto porque no están en fase. ¿Ok? Ok, ¿Sí? Por ahí va listo, la profe. idea. ¿Vale? Bien. Antes de seguir, ¿alguien tiene alguna otra pregunta sobre estos términos que estamos tratando de aclarar? Yujú. Preguntas. A ver, empecemos con la lista porque ustedes no se animan. Profe, pero está como violento, ¿no? Sí, profe. Violento, no. Es que, mire, en serio, a lo bien, estos términos son, ustedes no están familiarizados con esto. O sea, los han escuchado, pero no están familiarizados con esto. Y si no les quedan claros, más o menos claros de aquí para arriba, va a ser una tortura terrible todo, porque todo tiene que ver con estos términos que estamos tratando de aclarar ahorita. ¿Sí? Entonces no es violento, es que necesito que esta vaina les quede más o menos clara, porque si no, va a ser doloroso para ustedes. Entonces, ¿tienen alguna pregunta? ¿Están claros los términos que hemos estado tratando de aclarar? A ver, empecemos. Brian, ¿está por ahí conectado? Sí, señor, aquí presente como siempre. Ah, bueno, está muy bien. ¿Más o menos está entendiendo o está muy perdido? Sí, pues ahí voy más o menos ya captando algunos conceptos. No, bueno, ¿cuál de los conceptos como que todavía no le cuadra muy bien? Pues, o sea, sí los entiendo todos, pero es como más el trabajo de seguir procesando como la idea para entenderla bien. Mm,
Bueno, sigamos por acá. Johnny. ¿Johnny está por ahí? Sí, señor. Ah, bueno. ¿Tiene alguna duda? No, profe, mis dudas más que todo no era de los puntos teóricos, sino como el punto práctico. Ok. Ah, Entonces, bueno. Ahora miramos eso. ahorita a ver si el profe nos puede Sí. Ahorita validar. miramos. A ver, sigamos por acá. Jorge Moreno. Uy, por aquí me salté alguien de la lista. Artur Isa. ¿Está por ahí? Sí, señor. Ah, bueno. ¿Tiene alguna duda, mano? No, profesor, al momento, ahí vamos comprendiendo. Hasta el momento ahí vamos comprendiendo. Bueno, sigamos mirando por aquí más abajo. Myron Sebastián Muñoz. Sí, señor. ¿Qué hubo, que más bien o qué? Bien, sí, señor. Ah, bueno. ¿Sí va entendiendo o está muy perdido? No, profe, ahí vamos. Ya. Ahí vamos. Listo. Voy a ver qué más dice por ahí. Estos filtros incorporados ergonómicos permiten adaptar coeficientes, menos carretas, sistemas de control, sistemas de esquema, Ujú. Bueno, hay que tener en cuenta una cosa, ¿sí? Antes de seguir. Ah, no, sigamos. Listo. Siga, Nicolás. ¿Cuál Ahorita considera que se... es la principal diferencia de los filtros convencionales, filtros FIR e IR? En contraste con las técnicas de diseños de filtros que estaban basadas en el conocimiento de los parámetros estadísticos de segundo orden de las señales, existen muchas aplicaciones de tratamiento digital de señales en las que dichos parámetros estadísticos no se pueden especificar a priori. ¿Sí entendió lo que escribió o no? Pues más o menos, pues ahí lo que, o sea, digamos que como lo que yo asumo es que la diferencia es que con los adaptativos yo puedo usar en cuestiones, digamos, que no tienen como algo, o sea, que como que no tienen ciclos repetitivos, por decirlo así, o sea, que no, que son más aleatorios, por decirlo así, que a diferencia de los FIR y los IR, que literalmente ellos solo van a rechazar una frecuencia específica o pues en el caso de un pasabajas o eso, y ya, digamos que el resto no le interesa. En cambio en el adaptativo, digamos que él sí se va a moldear dependiendo de lo que yo necesite. Sí, aguanta. O sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Sí? Cuando dice, miren, cuando ustedes van a diseñar los filtros FIR o IR, ¿sí? O los filtros analógicos, el proceso es básicamente la misma cosa, ¿sí? Usted tiene que ver su señal, ¿sí? Tiene que mirar allá en el mundo de la frecuencia, o sea, por ejemplo, con la FFT, mira usted allá y dice, ah, sí, mire, aquí, en este lugar, entre estos picos, está lo que a mí me interesa, ¿sí? Y estas otras cosas que veo acá, otros picos, otras vainas, eso no me interesa, ¿sí? Y encuentra el punto medio entre esas dos cosas y parte. ¿Listo? Eso es lo que usted hace con los filtros convencionales, con los filtros FIR, IR, ¿sí? Los filtros analógicos. Bien. Pero en este caso, ¿sí? O los problemas donde usted podría aplicar estas cosas, ¿sí? O donde tendría que aplicar estas cosas de los filtros adaptativos, por ejemplo, ¿sí? Allá ver las cosas en ese mundo de la frecuencia no ayuda mucho, ¿sí? No ayuda mucho. ¿Sí? O usted dice, bueno, sí, por lo menos aquí veo que hay una parte de lo que estoy tratando de encontrar, que sí la puedo ubicar dentro de unas frecuencias y ve cosas que están por fuera de eso, entonces usted puede eliminar esas cosas allá, pero dice, pero todavía me quedan vainas ahí metidas que están superpuestas con lo que a mí me interesa. Bien, entonces a eso es lo que se refiere ahí que el conocimiento de los parámetros de no sé qué cosa, ¿sí? Entonces, para los filtros tradicionales o convencionales, usted debería conocer ciertas cosas, por ejemplo, esa separabilidad en frecuencia, ¿sí? Pero hay problemas más complejos donde, primero, no obedecen a ese tipo de cosas y segundo, resulta que usted a veces no conoce, ¿sí? ¿Cuál es la naturaleza de las cosas que quiere separar? ¿Sí? Entonces, cuando dice, por ejemplo, acá, existen muchas aplicaciones de tratamiento digital de señales en las que dichos parámetros estadísticos no se pueden especificar a priori.
¿sí? Por ejemplo, en el caso de la voz, ¿sí? Eso que veíamos, por ejemplo, hace un rato ahí de los canales de comunicación, de la voz, ¿sí? O sea, ¿en qué momento va a saber usted que alguien, que por ejemplo va a hablar un hombre o una mujer? Pues que el rango de frecuencias de las voces no son exactamente iguales. Es más, de una persona a otra esa vaina cambia, ¿sí? Entonces, ¿usted cómo hace para poder filtrarle a todo el mundo la voz? Se empieza a poner como complicado eso, porque me dice, uy, no, pero me tocaría coger un ancho de banda como muy amplio, muy grande, ¿sí? Que me dejaría entonces de todas formas pasar mucho ruido y muchas cosas que no me interesan. Entonces, ¿cómo hago para poder filtrarle la voz a alguien? Alguien, ¿sí? Y dependiendo de quién sea ese alguien, las condiciones cambian. Entonces, por eso dice que no se sabe o que no se pueden especificar a priori todas las condiciones. Entonces, ¿no? Como que, uy, se pone como raro. Bien. Siga, Nicolás. ¿Qué le confiere su capacidad de adaptación? Un adaptativo puede cambiar su forma de comportarse, es decir, puede cambiar sus coeficientes de acuerdo con un algoritmo adaptativo. De hecho, no se saben los coeficientes del filtro cuando se diseña. Estos coeficientes son calculados cuando el filtro se implementa y se reajustan automáticamente en cada iteración mientras dura su fase de aprendizaje. Entonces, mire. Ok, ¿qué es lo que hay por dentro de un filtro adaptativo? Lo mismo que un filtro convencional. Coeficientes, ¿sí? Y atrasos de las señales, tanto de entrada como posiblemente de la misma salida, ¿vale? La diferencia es que cuando usted diseña el filtro FIR o el filtro IR, ¿sí? Entonces usted entra ya a MATLAB, utiliza las funcioncitas esas que ustedes ya vieron la semana pasada, ¿sí? Y dicen tales y tales parámetros y esa cosa le entrega, mire, estos son los valores de los coeficientes. Entonces, como yo les decía la semana pasada, usted tiene que coger esos coeficientes, irse allá al microcontrolador, copiarlos y pegarlos, ¿vale? Y armar la ecuacioncita en diferencias allá en código. Ok, listo. En este caso la vaina no es así, ¿sí? En este caso, pues uno dice, o mejor dicho, el filtro adaptativo lo que hace es ir cambiando, ¿sí? O por eso es que se puede adaptar o por eso es que se ajusta a algo, ¿sí? Es gracias a que sus coeficientes no son constantes, ¿sí? O sea, en otras palabras, ¿sí? Sus filtros convencionales son filtros invariantes en el tiempo, ¿sí? Pero estos filtros adaptativos son sistemas variantes en el tiempo, ellos van cambiando a medida, ahí sí como dice, ¿no? Mientras dura su fase de aprendizaje, ¿sí? El man se va ajustando, va cambiando esos coeficientes, los va modificando, ¿sí? Hasta encontrar unos valores, pongamos entre comillas, óptimos, que se supone que cumplen con la tarea. Bien, una vez se llegue a ese punto, pues listo, los coeficientes se pueden quedar quietecitos, ¿sí? Pero al comienzo uno no tiene ni idea cuáles van a ser los coeficientes de ese filtro, no sabe, no se sabe, ¿vale? Ellos se tienen que ir ajustando poquito a poco, ¿sí? Hasta que se llegue más o menos a decir, ah, listo, sí, la cosa es como por aquí, y ya, ahí sí se pueden dejar quietos, ¿vale? Siga, Nicolás. Dice, ¿de qué manera se logran ajustar los coeficientes del filtro y qué estrategias existen para ello? Los filtros adaptativos normalmente se implementan en forma de algoritmos sobre microprocesadores DSP o FPGA. La estructura de un filtro adaptativo es un sistema en el que llegan dos señales, XDN y EDN. Esta última se llama señal de error y viene de la resta de una señal a la que se llama señal deseada, DEN, y otra que es la salida del filtro YDN. A los coeficientes del filtro se les llama WN, que son los que multiplican la entrada XN para obtener la salida. Listo. Entonces piensen en un filtro FIR, ¿sí? Entonces usted dice el filtro FIR, ¿sí? Tiene la entrada XDN y atrasos de XDN. Y cada atraso de esos tiene su coeficiente, ¿sí? Esos son los que ahí en el párrafo que nos leyó Nicolás, son los que llama WDN. ¿Listo? Entonces, miren ustedes ese diagramita ahí de bloquecitos que tiene Nicolás ahí dibujado, ¿sí? Entonces uno dice, venga, tengo una señal de entrada XDN, ¿sí? Pues ahí vendrá, hipotéticamente viene pues mi señal con el ruido,
¿sí? O sea, quiere decir la información que me interesa más la información que no me interesa. Se supone que viene ahí, ¿vale? Se supone que eso entra al filtro y se obtiene esa cosa que se llama YDN. O sea, la acción del filtro está ahí en ese cuadrito y me entrega ese YDN. ¿Sí? Se dice uno, esa debería ser la señal filtrada, ¿vale? Ven ustedes que ahí hay un bloquecito, un circulito de esos de comparación. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? Estoy comparando una cosa que se llama DDN con esa YDN. ¿Sí? O sea, en otras palabras, esa DDN, ¿sí? Así como él lo leyó por ahí, en el párrafo, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me perdió en el párrafo, pero bueno, por ahí estaba en el párrafo, ¿sí? Es una señal deseada. O sea, en otras palabras, eso es lo que yo estoy buscando, ¿sí? Esa DDN, pónganme atención, es un prototipo, ojo, es un prototipo de lo que debe ser lo que yo estoy buscando. Sí, ojo, ojo con eso, porque es que ahí es donde ustedes muchas veces se confunden, porque dicen, pero si yo ya tengo lo que estoy buscando, entonces, ¿para qué pongo el filtro? No, 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 ojo, ¿sí? Ese DDN es un prototipo, es lo que yo creo que debe ser lo que está metido en XDN que corresponde a lo que a mí me interesa. ¿Está claro? O sea, esa no es la señal real que estoy buscando. Es algo que se debe parecer mucho a esa señal que estoy buscando, que yo creo que debe estar metida ahí en ese XDN. ¿Listo? No necesariamente ya es la señal que estoy buscando, no es la señal real. ¿Está claro? Entonces, fíjense que ese prototipo de señal que estoy buscando, que es la D, ¿sí? Se compara con lo que me está entregando el filtro. ¿Bien? Y el producto o el resultado de esa comparación es esa cosa que se llama EDN. Es el error. ¿Sí? Es el error entre quién. Entre lo que yo creo que debe ser lo que estoy buscando, que es el DDN, ¿sí? Y lo que me está entregando el filtro. ¿Vale? Y fíjense que ese error vuelve a entrar al cuadrito del filtro adaptativo. Pero ojo, cuando yo digo que está entrando ahí, ¿sí? No es que sea otra entrada como tal. Bien, simplemente estoy cogiendo esa información de la diferencia que hay entre la señal deseada o lo que yo creo que debe ser mi señal, lo que estoy buscando, ¿sí? Y lo que me está entregando el filtro, ¿sí? Entra ya el filtro adaptativo para hacer que esos coeficientes se ajusten, se adapten, vayan cambiando, ¿sí? O sea, en otras palabras, eso que hace que esos coeficientes cambien, lo que busca es que ese error vaya disminuyendo. ¿Está claro? Esa señal de error debería ser cada vez más pequeña. ¿Vale? Así es como funciona así de forma general. Ahora, eso por dentro, ¿sí? Eso por dentro, ¿sí? Cuando digo, ¿qué estrategias existen para ello? Lo que estoy preguntando es, ¿qué métodos existen? Entonces hay una cosa que se llama LMS, hay otra cosa que se llama RMS, hay otra que se llama no sé qué, hay como 200.000 algoritmos diferentes para esa vaina, que RMS no, sino RLS, ¿sí? Son como los más comunes, el LMS y el RLS, ¿sí? Entonces, cuando estoy diciendo qué estrategias existen, me estoy refiriendo a los algoritmos, ¿ok? ¿Sale, vale? Sí, Nicolás. Listo, profe, listo. ¿Sí? Entonces, por lo menos aquí, hasta el cuadrito, ¿me entendieron o hay alguna duda? ¡Yu! Profe, yo tengo una duda. Señora. Si yo sé el límite del error, ¿puedo determinar en qué tiempo las constantes se vuelven, los coeficientes se vuelven constantes? Sí, sí, más o menos así es así es como funciona. Es decir, a, a ver, si entendí lo que dijo Karen, sí, es que yo defino, cuando pongo a funcionar el filtro, ojo, cuando digo pongo a funcionar el filtro es que, listo, tengo mi señal, tengo mi prototipo de señal deseada, ¿sí? Y empiezo a iterar esto que vemos aquí en la figura 4, ¿sí? Que ellos tienen ahí.
¿sí? Eso empieza a iterar ahí, entonces va entrando una muestra de cada una de esas cosas y va haciendo el bucle ahí de toda la cosa, chun, 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 ¿sí? Entonces, todo el tiempo yo debo estar mirando cuánto vale ese error, ¿sí? Cuánto vale ese error. Y entonces yo establezco un valor mínimo esperable de ese error, ¿sí? Y yo digo, cuando este error ya esté por debajo de tal valor, yo digo, ahí debería detener el entrenamiento del filtro y dejo los coeficientes constantes, ¿sí? Si ese error en algún momento vuelve y sube, pues vuelvo y empiezo a activar nuevamente el tema de ajustar los coeficientes del filtro para que vuelva y se ajuste y vuelva y baje el error. ¿Ok? Sí, Karen. Sí, profe, creo que sí. Sí, o sea, como diseñador, uno establece a cuánto debería más o menos ese error mínimo debería quedar en tanto. ¿Sí? Ojo, ese error nunca debe ser cero, o mejor dicho, se espera que no llegue a cero. ¿Sí? Por eso es que yo les digo que la D es un prototipo de la señal que yo estoy tratando de buscar. ¿Vale? No es exactamente la señal, no es la señal, ¿sí? Porque la señal tiene su propia forma, su propia variabilidad, pero uno dice, mire, yo creo que esta señal más o menos tiene esta forma, ¿sí? Y esa es la D, ¿está claro? Entonces, por eso es que les digo que a Una veces se pregunta, confunden. Dígame, Lucas. pero entonces esa señal prototipo, ¿cómo la planteamos? Digamos, yo quiero analizar el, no sé, la voz de una persona, por decir algo, una persona específica en este caso. Entonces, Ujú. sé más o menos por dónde va, pero ¿cómo planteo esa señal? O si tiene muchos armónicos, como uno, no sé si hay un proceso lógico para pensarlo o es más como, esto más o menos es aquí y ya el filtro se regula o cómo planteo esa señal. Por ejemplo, en esa cosa de lo de la cancelación de eco, por ejemplo, ¿sí? O Mayra, mire, más fácil, más fácil. Todos tienen celular, ¿sí o no? Supongo. O alguien de los presentes no tiene celular. ¿Todos tienen celular? Pensaría que sí. Sí, yo también pienso que sí. Entonces, fíjense lo siguiente. Los celulares hace más o menos que, hace por ahí unos 10 años atrás, ¿sí? Ustedes todavía usaban pañales, hace 10 años, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Hace por ahí unos 10 años, hablar por celular en la calle era prácticamente imposible. Era imposible. O sea, el ruido tan berraco. Y no quiero decir que es que el ruido, o sea, que es que las calles fueran más ruidosas hace 10 años. No, eran iguales de ruidosas. Sí, tal vez pueden ser hasta más ruidosas ahora. Sí. Pero entonces, ¿qué pasaba hace 10 años? Hace 10 años los celulares no tenían tanta cosa como hoy día. ¿Sí? Entonces, mire, los celulares hoy día son capaces de cancelar ese ruido del ambiente. ¿Vale? Y prácticamente al otro lado, pues la persona algo escucha por allá de lo que está ocurriendo alrededor, pero no se compara con lo que pasaba hace 10 años en una llamada celular cuando alguien estuviera por ahí por la calle, ¿sí? Que era imposible escuchar a la persona hablando si estaba en la calle. Hoy día sí se le escucha y bastante bien, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En los celulares hay filtros adaptativos de estos, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Lo que pasa es que el celular tiene dos micrófonos, ¿sí? Uno, en uno de ellos, ¿sí? Se capta la voz de la persona hablando junto, sumado, mezclado con el ruido de la calle, ¿vale? Y el otro micrófono está dispuesto de tal forma que casi que solo captura el ruido de la calle, ¿sí? Entonces, fíjese, por un lado tengo voz de la persona más ruido de la calle. Y en el otro lado solo tengo ruido de la calle. Bien, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Sí? ¿Qué va a pasar?
Por la D, ¿sí? Yo voy a meter la señal que solo tiene el ruido de la calle. Y por el XN tengo la voz de la persona y el ruido de la calle. ¿Listo? Entonces, ¿qué me va a salir en la Y? Lucas. Pues sería sin el eco, ¿no? O sea, como la voz. Sin el ruido de la calle. Pues que es como Otra vez. Por el D tengo prácticamente solo el ruido de la calle. Y por la X tengo la voz de la persona más el ruido de la calle. saldría solo la voz, No, ¿no? Saldría No, solo el no, ruido de la sale- calle. sale el puro ruido de la calle, porque la D de todas formas tiene alguito de la voz de la persona, pero pequeñito, ¿sí? Por eso digo, casi prácticamente solo el ruido de la voz. Entonces, en la Y me va a salir puro el ruido de la calle. Si esa Y se la resto a la X, ¿qué me va a quedar? La voz de la persona. La voz de la persona. Y así funciona. ¿Sí? Entonces, fíjense O sea, fíjense lo curioso. ¿Sí? El filtro este no es para sacar la voz de la persona, es para sacar lo que no es voz de la persona, ¿sí? Lo que no es voz. Y si a eso se lo resto a la señal original, a la XDN, ¿qué me va a quedar? La voz de la persona. ¿Sí? Y así funciona. o sea, digamos, en el caso del filtro no siempre se busca, o sea, digamos, la idea de la salida del filtro no es siempre lo que yo quiero, por decirlo así, digamos, por ejemplo, en ese caso la voz. Pues sí, o sea, a ver, O sea, la lo que idea de la aplicación es lo que yo quiero, la voz de la persona, ¿sí? Pero sacarla pura en una sola etapa es muy difícil, porque es que no la tengo sola por ningún lado, ¿sí? Lo mejor que puedo hacer es capturar prácticamente, o sea, de nuevo, en la D tengo muy grande el ruido de la calle y muy chiquitico, estaría la voz de la persona. Y en la X, ¿sí? Viene el ruido de la calle más la voz de la persona, ¿vale? Pero Sí. la diferencia entre la D y la X, ¿sí? Es que en la X la voz de la persona es un poco más grande que en la D. En la D puede estar, pero muy poquito, ¿vale? Entonces, lo que me va a salir en Y, ¿sí? Lo que me va a salir en Y es lo más parecido que hay entre D y X. ¿Qué es lo más parecido que hay entre D y X? El ruido de la calle. Entonces ahí me va a salir purito el ruido de la calle, ¿sí? Si ahora yo cojo las muestras de Y y se las voy restando al X, ¿sí? ¿Qué me va a salir? Lo que es menos, o sea, lo que realmente es diferente. ¿Y qué es lo que es diferente? La voz de la persona, ¿sí? Entonces, esa es la forma, o sea, esa es una forma o una estrategia para utilizar el filtro adaptativo. Busco lo que no quiero para podérselo restar a donde está la cosa mezclada y ahí sí me sale lo que quiero. ¿Sí? Porque es Sí. que muchas veces no tengo esa D así tan purita de la voz de la persona, que era lo que preguntaba Lucas. ¿Yo de dónde voy a sacar la voz de la persona? Pues que no la tengo en ningún lado. Pero lo que sí puedo más o menos tener más o menos claro es lo que no quiero. Entonces es como usarlo de forma al revés, ¿sí? Para encontrar lo que no quiero, limpio y puro, pero lo que no quiero, y restárselo pues a la cosa para que ahí sí me salga lo que sí quiero. ¿Sí, Lucas? sí, sí, señor. Sí, y así pasa muchas veces. Ustedes van a ver que muchas aplicaciones del filtro adaptativo son de esa forma. ¿Sí? Que uno dice, primero saco lo que no quiero y lo depuro y lo dejo así muy limpio, lo que no quiero, ¿sí? Y simplemente después resto. Pues finalmente, pues como todo esto es digital, ¿sí? O sea, ustedes nunca o sea, yo que conozca, nunca he visto un filtro adaptativo analógico, ¿sí? Todos son digitales. Uy, no, sería violento. Sí, sería remarciano. O sea, yo no conozco, nunca he visto eso, ¿sí?
casi todo esto es digital, ¿sí? Entonces, digital, pues yo tengo las muestras ahí almacenadas, guardadas en memoria. Entonces yo las puedo restar en el momento que me dé la gana. ¿Sí? Entonces, por eso les decía yo algún día, pues que en el mundo digital, ¿sí? Uno puede hacer un montón de cosas que en el mundo analógico, uf, sería muy camello, sería muy difícil, ¿sí? En cambio aquí sí lo puedo hacer porque es software, son programas, tengo los datos, puedo restar cuando me dé la gana. ¿Listo? Listo, profe. Sigamos. Listo. ¿Qué ventajas tienen los filtros adaptativos en comparación con los convencionales? Su importancia radica en que es un algoritmo muy simple, no requiere medidas de las funciones de correlación ni tampoco inversión de la matriz de correlación. Su propósito es utilizar métodos estadísticos, reducir el ruido presente en la señal de entrada, de tal modo que la señal de salida del filtro se aproxime lo más posible, en el sentido cuadrático medio, a una señal deseada, sin ruido. Y la otra ventaja dice que tiene características aleatorias en su sistema de actualización de pesos, ya que cuando utiliza el llamado paso de adaptación, utiliza una variable aleatoria y no un gradiente determinístico. El efecto es que los coeficientes del filtro pasan a ser una variable aleatoria cuya medida es el filtro óptimo. ¿Sí entendió algo, Nicolás? No mucho, profe. Sí me lo imaginé. A ver, devuélvase otra vez allá donde arrancó lo que usted tiene ahí escrito. Y entonces dice, bueno, radica en que es un algoritmo simple, ¿sí? No requiere, ahora, esta partecita, no requiere medidas de la función ¿de qué era? ¿De correlación? Correlación. Ok, no necesita las medidas de la función de correlación, ¿sí? Entonces, eso es la función de correlación, ¿sí? Eso lo vamos a ver la próxima semana, ¿sí? Es una medida que usted puede obtener, por ejemplo, entre dos señales, ¿sí? Para saber qué tan parecidas son, ¿listo? Entonces, fíjese que en lo que estamos describiendo ahorita, del bucle este ahí de cómo funciona, o sea, en ningún momento usted saca una medida de qué tanto se parece esto con esto. O sea, no obtiene una medida así directa, ¿sí? Está por ahí, implícita, bastante implícita, ¿sí? Está muy, muy metida por allá, ¿sí? Pero nunca se calcula como tal, ¿sí? Lo más parecido a esa medida de correlación, y ni siquiera es, por ejemplo, esa medida del error. ¿Qué tanto se parece esto con esto? ¿Sí? Un cálculo que se hace muestra a muestra, ¿sí? La próxima semana, cuando ustedes vean lo de la correlación, ustedes se van a dar cuenta que eso es una cosa un poco más complicada, el tema de la correlación, ¿sí? Eso no se calcula y, sí, cojo esta muestra menos esta muestra y ya, eso no se calcula así, ¿sí? Porque eso no da nada, ¿vale? Entonces, aquí no se calcula eso, por ejemplo. Y dice, ni tampoco inversión de la matriz de correlación. Entonces, ojo a lo siguiente, ¿sí? Cuando ustedes estén leyendo por ahí, es más, creo que en la parte de la tarea, por ahí, en alguna parte que se les pregunta o se menciona, una cosa que se llama el filtro Wiener, ¿sí? Eso se escribe con W, ¿sí? Ahí lo voy a escribir en el chat. Ay, pero... ¿sí? El filtro de Wiener, ¿vale? De pronto ustedes van a encontrar en la literatura que dice que el filtro de Wiener es un filtro adaptativo o que el filtro adaptativo es el filtro de Wiener. Eso no es cierto, eso está mal, eso es falso, eso solo van a encontrar en cosas en español, ¿sí? Pero en inglés ustedes jamás van a encontrar una vaina que diga, bien, eso está mal, el filtro de Wiener no es un filtro adaptativo. ¿Ok? Lo que sí comparten los filtros adaptativos con el filtro de Wiener es lo segundo que estaba ahí escrito. Su propósito es, utilizado mediante no sé qué, reducir el ruido presente en las señales de tal modo que la señal de salida del filtro se aproxime lo más posible, y fíjese lo que está ahí entre paréntesis, en el sentido cuadrático medio a una señal deseada, ¿sí? En lo que se parece en el filtro de Wiener y los filtros adaptativos es en eso, ¿sí? Que los dos tratan de reducir esa cosa del error cuadrático medio, ¿sí? O sea, este E que aparecía ya en el diagrama de bloques que estamos viendo ahorita, ¿sí?
Los dos tratan de reducir eso, ¿vale? Hacer que eso sea lo menor posible. Pero el método o el camino por donde van los dos es muy diferente. Es muy, muy, muy diferente, ¿vale? En el filtro adaptativo, pues uno llega y lo mete allá en ese buclecito que ustedes vieron de bloques y él llega algún día, ¿vale? Usted nunca calcula los coeficientes, él los va calculando solos. En el filtro de Wiener, ¿sí? Se utiliza todo un proceso estadístico basado en esto de la correlación, ¿vale? Para poder obtener los coeficientes óptimos, ¿ok? Eso no quiere decir que los coeficientes que usted va a llegar a obtener con el filtro adaptativo y los que va a llegar a obtener con el filtro de Wiener son los mismos, tampoco, ¿sí? Pero los dos tratan de hacer lo mismo, que es reducir el error cuadrático medio. Cuando digo error cuadrático medio, ¿quién es? La diferencia que hay entre esa señal de SDA y la señal que me está entregando el filtro, ¿vale? Es el error entre esas dos cosas, es reducir el error entre esas dos cosas, entre la señal deseada, la D, y la Y, que es lo que me está entregando el filtro, ¿vale? Los dos tratan de hacer lo mismo, pero por caminos muy diferentes. ¿Está claro? Entonces, cuando ustedes lean allá en la literatura que dice, el filtro de Wiener es un filtro adaptativo, eso es falso, ¿vale? Eso es falso. Eso no es así, eso no es cierto. El filtro de Wiener no es un filtro adaptativo, es un filtro óptimo, ¿sí? Que minimiza el error cuadrático medio, ¿bien? Y los filtros adaptativos hacen lo mismo, pero no quiere decir que los filtros sean lo mismo, eso es muy diferente. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Alguna Sí, profe. pregunta? Yo no sé si alguien encontró mientras estuvo buscando información para esta tarea, si alguien se encontró con eso, pero pilas, eso no es verdad, eso está mal. Y no sé por qué diablos está mal y uno se lo encuentra por cualquier cantidad de sitios y siempre se lo encuentras en español, pero en inglés uno nunca, nunca ve una vaina de esas. O sea, por eso es que la berraca literatura científica no se escribe en español, porque la gente es pendeja y escribe las cosas mal. Por eso me da mal genio. Entonces, ojo con eso, ¿listo? Sigamos. Ah, venga, ¿qué seguía en el segundo ítem? Tiene características aleatorias en un sistema, en su sistema de actualización de pesos, ya que cuando utiliza el llamado paso de adaptación utiliza una variable aleatoria, y no un gradiente determinístico. El efecto es que los coeficientes pasan a ser una variable aleatoria cuya media es el filtro óptimo. Ah, a ver, esta parte sí está como medio extraña. Utiliza una variable aleatoria. ¿A cuál se estarán refiriendo? Mm, ya sé a qué se pueden estar refiriendo. Tiene características aleatorias en su sistema de actualización de peso, ya que cuando utiliza el llamado paso de adaptación utiliza una variable aleatoria. Ujú, ya. Yo creo que a lo que se están refiriendo con eso que utiliza una variable aleatoria es que utiliza la señal como tal, o sea, en este caso la D, ¿sí? O sea, eso puede ser cualquier cosa que a uno se le ocurra en teoría, pues obviamente ajustada al problema, ¿no? Pero no es necesariamente una cosa fija o- o estática o determinista, ¿vale? Entonces, yo creo que se refieren es a eso, ¿sí? Que yo utilizo una señal como tal, ¿sí? Para que esa cosa se adapte a esa señal. Bien, yo creo que eso es a lo que se están refiriendo y no un gradiente determinístico. Bueno, el efecto es que los coeficientes del filtro pasan a ser una variable aleatoria, ¿sí? Como les digo, o sea, uno inicializa unos valores allí, ¿vale? Pero ¿a dónde va a terminar? Ni idea, ¿vale? ¿Hay forma de predecir a dónde van a terminar esos valores? No, no la hay. ¿Sí? Entonces, por eso esos coeficientes del filtro, o como nos leyó hace un rato Nicolás, a veces los llaman pesos, ¿bien? A los coeficientes del filtro, ¿bien? Entonces sí se consideran como una variable aleatoria, porque uno no sabe
cuánto va a valer, en cuánto van a quedar, cómo van a resultar, cuánto van a ir cambiando a medida que el filtro se va adaptando, ni idea, ¿sí? Y eso es completamente aleatorio. Bien, listo. No sé, ¿alguna pregunta? Nicolás, ¿le quedó un poco más claro lo que escribió ahí? Sí, profe. Ahora sí ya. Ahora sí, ya un poquito más. Listo, sigamos. Dice, ¿qué desventajas presentan los filtros adaptativos frente a los convencionales? Entonces, necesita un mayor número de iteraciones para llegar a la convergencia. Tiene una convergencia muy lenta. Esta lentitud suele compensarse utilizando ordenadores más rápidos. Necesita mayor número de coeficientes o parámetros para funcionar. Y también aumentar el número de muestras debería disminuir el porcentaje de error, cosa que no sucede sino que aumenta la frecuencia. Mm, Bueno, si es un mayor número de iteraciones, pues de hecho, pues cuando usted calcula el filtro convencional, pues nada, no necesitan iteraciones de nada, ya quedó el filtro así, de ahí para adelante es utilizar el filtro y sale, ¿vale? Entonces, esto necesita un tiempo, un periodo, un número de muestras, o como quiera verlo, ¿sí? Donde el filtro se tiene que ir ajustando. O sea, él no va, dice, o sea, usted pone el filtro acá, supongamos ahí que lo pudiera poner como, no sé, como ponerlo en la protobar, así, como meter un circuito integrado ahí. Supongamos que fuera eso, pum, lo pone usted ahí, ¿sí? Él no va a funcionar inmediatamente, ¿sí? Él no va a funcionar inmediatamente. Él necesita un tiempito, ¿sí? Para irse ajustando a toda la cosa para que ya quede estable el filtro, ¿vale? Y cuando digo estable no es en el sentido de control, sino estable es que se quede ya, los coeficientes se queden ya quietos, ¿vale? Sí, o más bien, para que el filtro converja, o sea, llegue al resultado óptimo, ¿sí? Entonces se demora un tiempo. Bien, eso pues por supuesto representa costo computacional, ¿sí? Las operaciones que se tienen que hacer pues para que el filtro llegue a ese punto, eso demora tiempo, consume recursos, necesita memoria, ¿vale? En el filtro convencional, no, usted solo necesita el espacio del filtro y el tiempo que él se demora hacerlo en calcularse y ya, no más. Estos requieren mucha más máquina, por ejemplo. ¿Sí? Aumentar el número de muestras debería disminuir el porcentaje de error, cosa que no sucede, sino que aumenta la frecuencia. Bueno, esa última parte no la entendí. ¿Sí? Pero sí, muchas veces, pues uno dice, venga, necesitamos más muestras. A veces estas vainas convergen, otras veces son un poco chocolocas. Entonces, el resultado puede llegar a ser incierto. Cuando digo incierto es que de pronto el filtro no converge o no converge suficientemente a ese error mínimo que nos preguntaba Karen hace algún rato, ¿sí? De pronto no llegue a ese valor mínimo de error que yo estoy esperando, ¿sí? Puede pasar, eso puede pasar. Entonces, la principal cosa es que sí, de pronto a veces la cosa puede ser un poco incierta en lo que pasa con estos filtros, ¿vale? Bueno, preguntas hasta ahí, Yo, profe, tengo una. señora. Yo en los filtros FIR e IR podía hacer la respuesta en magnitud y fase, o bueno, mostrarla en magnitud y fase. ¿En estos filtros también lo podría hacer? No, no. De- No, estos filtros no se les puede hacer eso por una simple y sencilla razón. Esto de que, o sea, eso de ver la magnitud y la fase con los filtros convencionales lo podemos hacer porque son sistemas lineales e invariantes en el tiempo. Entonces les puedo sacar una función de transferencia y puedo hacer el análisis frecuencial porque son sistemas lineales e invariantes en el tiempo. Estos filtros adaptativos son lineales, pero son variantes en el tiempo. Entonces yo no puedo obtener una función de transferencia porque los coeficientes están cambiando todo el tiempo, ¿sí? Están cambiando todo el tiempo o por lo menos de inicio, de comienzo, yo no sé cuáles van a ser los coeficientes. Yo sí que puedo hacer, pero pues, eso se ve un poco extraño.
que si, por ejemplo, el filtro lo pongo a funcionar, él aprende y llega un momento en donde converge y los coeficientes se quedan constantes, bueno, ahí sí me va a dar algo. ¿Listo? E hipotéticamente yo podría coger esos coeficientes que ya se quedaron quietos, se quedaron estables, ya no siguen cambiando, ¿sí? Y pues yo puedo tratar de coger eso y sacarle una función de transferencia, ¿vale? Y hacerle el mismo análisis. Y seguramente voy a ver algo, ¿bien? Pero fíjate que eso es ya hasta después de que ya he diseñado el filtro. Entonces, estas herramientas no me van a servir para diseñar los filtros, me van a servir como para ver, ve y a ver cómo terminó esto. Ah, pues ve, salió esto. ¿Por qué salió eso? No, pues ni idea, pero pues salió ahí. ¿Ok? Entonces, fíjate lo diferente, ¿sí? O sea, de poderse se le puede aplicar, pero solo hasta que ya los coeficientes se queden quietecitos, que ya no cambien más. ¿Vale? Pero no me van a servir para diseñar el filtro, ¿ok? Que sí es lo que yo utilizo para diseñar los filtros convencionales. ¿Sí, Karen? Sí, señor. Listo. Bueno, y que el ejercicio práctico me lo quede viendo, Nicolás. Sí, profe, hasta ahí llegaba la alegría. Eso, sí, profe, pues. Bueno, ¿quién era el que tenía por allá cosas del ejercicio práctico que preguntó por ahí cuando empezamos hoy? Ay, ahí sí nadie. Ah. Alguien dijo, no, profe, que es que el ejercicio práctico, ¿qué tal? Que es que tengo dudas sobre eso. ¿Quién era? Yo, profe, pero no puedo hacer sino, yo no dije que ya tenía hecho, sino que tenía dudas de cómo hacer el ejercicio práctico. Entonces, ¿qué fue lo que dijo? Eso, profe, que ¿Qué tenía cosa? dudas sobre el ejercicio práctico, Ah, por eso. pero Bueno, muy no, chévere. Entonces fácil. Muéstreme entonces ¿tiene ahí el enunciado de la tarea? ya, profe, que lo que pasa es que he tenido problemas con el PC, entonces me toca desde el celular, ya. Ah, carajos. Pues espere a ver si yo puedo aquí hacer una cosa. Espere, fresco, yo la busco. Yo la busco. Espera un momentico. A ver, ¿dónde está esta aquí? Pues la buscamos. Pero yo la busco. 2022. Ay, no, esto no era. Tareas. Me fui por donde no era. Filtros adaptativos. Bueno, entonces espere, yo les comparto más bien y ya revisamos entonces el tema, ¿vale? Ah, ay. Mm, ¿sí están viendo lo que les estoy compartiendo? Sí, señor. Sí, ahí se ve. Y ahí sí ven ya la tarea. Sí, Pongámosle más señor. grande. ¿Sí se ve? Listo, filtros adaptativos. Ok, ejercicio práctico. ¿Sí? Entonces, ojo a lo siguiente. Uy, esto le falta la tilde. Ya, listo. Entonces, ejercicio práctico. ¿Sí? Entonces, ojo a lo siguiente. ¿Sí? Uno llega y ve esto. ¿Sí? Entonces dice, mire, pensemos en esta señal de entrada. ¿Listo? Entonces dice x de n igual seno de 2pi, un 128 de n, menos 0,2 coseno de 2pi, 128, un 128 de n menos un tercio de pi más 0,1 seno de 2pi, un 128 de n menos un cuarto de pi. ¿Sí? Entonces uno dice, ok, tiene tres armónicos, aparentemente. ¿Sí? El asunto es que los armónicos todos tienen la misma frecuencia. Todos tienen la misma frecuencia. ¿Vale? Un 128. Mm. Dice, desde lo que se ha visto hasta ahora, en el curso de procesamiento digital de señales, filtro, pues nos referimos aquí a los filtros convencionales. ¿Cómo podría separar estas señales mezcladas? ¿Sí? Todas tienen la misma frecuencia.
¿Qué tipo de filtro de los que ustedes conocen, de los convencionales, serviría para poder separar estos tres componentes? A ver, un pasabajos o un pasaltos, un pasabanda, un rechazabanda. ¿Cuál de esos puede servir? A ver, los escucho. ¡Yujú! Hola. Sería el rechazado, no, profe. ¿Y qué frecuencias de corte tiene? Hola. A ver, ¿quién da más? Dicen, un rechazabanda. Listo. ¿Cuáles serían las frecuencias de corte para ese rechazabanda? Hola. Hello. Sí, buenas. O entonces, a ver, ¿quién sugiere qué tipo de filtro convencional se puede utilizar para poder separar esos tres componentes que los tres tienen la misma frecuencia? Las diferencias son la amplitud y la fase. Hola. Yujú. No, profe, la verdad, ni idea. Pues a ver, ¿qué les dice su lógica? Tengo tres armónicos con la misma frecuencia y necesito extraer, no sé, el de la mitad, el de la mitad. Quiero poder extraer ese y rechazar los otros dos. Profe, pues yo estaba pensando, o sea, como lo más lógico que hay era de un pasabanda en el que las frecuencias de corte fueran, digamos que muy cercanas a 128 avos, pues para que solo pasara como a de 128 avos, pero, o sea, ahí sí, Pero la de 128 son las tres. La de un 128 son las tres. Entonces, si le pongo un pasabanda, ¿sí? Que me permita pasar frecuencias de un 128, pues me van a pasar las tres. Si hago un rechazabanda, ¿sí? Que me rechace la frecuencia de un 128, me va a rechazar las tres. ¿Sí? Entonces la cosa no es tan fácil. Bien. Entonces Sí, hay que profe, es pensarla que bien, señor. ese fue como o sea, que al plantearlos me causó como muchas dudas Ujú. para poder, Pues yo qué le sugiero, por ejemplo, para esta partecita, ¿sí? Porque dice aquí, plantee una estrategia y explique por qué funcionaría. Realice las simulaciones MATLAB de su estrategia planteada. Pues, por ejemplo, mire, ya me han dicho, no, un rechazabanda, un pasabandas. Pues pruébenlos, ¿sí? Y miren, ¿sí? Eso es lo que ustedes tienen que hacer, ¿sí? No, pues es que va a poner un pasabanda y un rechazabanda en cascada. Bueno, hágale. No, es que primero va a pasarle un pasabajos y después un pasaltos y después un rechazabanda. Hágale. O sea, pruébenlo, ¿sí? Pues de entrada, les voy a decir que ninguna va a funcionar. Así de sencillo, ¿sí? Ninguna va a funcionar. ¿Está claro? Pero pruébenlo y demuéstrenlo, vean, observen que eso no va a funcionar. ¿Bien? O sea, con eso llegamos hasta acá, ¿sí? Entonces, hagan los filtros. Ustedes ya saben hacer filtros. FIR 1, FIR 2, FIR PM, Butter, Chevy 1, Chevy 2, Elliptic, ¿sí? Y planteen los filtros que quieran. Pasabandas, pasabajos, altos, con las frecuencias de corte que ustedes consideren que de pronto pueden estar cerquita a estos valores, ¿sí? Por ejemplo, valores cercanos a un 128, pues 228, dos 128, que diga, ¿cierto? Por ejemplo, ¿sí? O un
256avo, yo qué sé, eso también está medianamente cercano a un 128avo, ¿sí? Entonces, planteen ahí frecuencias de corte diferentes en diferentes tipos de filtro, ¿sí? Y hagan estos dos puntos, ¿vale? Y pues miren a ver si algo les llega a funcionar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mire, ustedes tienen aquí tres componentes. Este tiene amplitud 1, este tiene amplitud punto 2, este tiene amplitud punto 1, ¿sí? Y miren las fases, ¿sí? Es más, entonces pueden coger y pintar cada una de estas por separado, primero, ¿sí? Para que las vean. Ah, sí, mire, esta arranca así, esta arranca no sé cómo, esta arranca así, y demás. Cuando apliquen sus filtros, pues lo que salga al otro lado, pues tiene que parecérseles a esto. Pues, por ejemplo, dicen, mire, vamos a sacar primero esta de acá, por ejemplo, la de la mitad, ¿sí? Entonces, ustedes la pintan solita, primero. Ah, sí, mire, tal. Sí, aplican los filtros y miran después de aplicar los filtros si lo que salió sí se parece a esto o no, ¿vale? Después prueban a ver con esta, después prueban con esta, ¿vale? Aquí, tercer punto, implemente un filtro adaptativo y realice la simulación en MATLAB para reparar las señales mezcladas. Entonces, ahí están viendo, sí. Ah, pero ¿por qué en español? Bueno, pongámoslo en español. Me cae gordo cuando salen las vainas de español porque me a ver si es este, el que estoy pensando. No, pero este es el filtro de Wiener. No. De pronto este. A ver si es este. Ah, pero este es en imágenes. Ah, qué pavos. Mm, de pronto por aquí puede haber algo. Espera. Es que en español es la patada precisamente por eso. Puede ser este o puede ser este. Es que hay uno donde está este. Y entonces ustedes pueden utilizar, por ejemplo, esto que aparece aquí, ¿sí? Estas funcioncitas, ¿sí? Este es el filtro adaptativo por el método este del LMS, del Least Mean Square Error, bien, que es como el método tradicional de los filtros adaptativos, ¿sí? Pero pues aquí también hay otros, y por ejemplo está este, el RLS, es otro de los que más se utilizan. No, este todavía no, ¿sí? Yo sé que hay muchos que, no, yo quiero ver el filtro de Kalman. No, no, todavía no. Calmaos, calmaos. Primero entiendan este y después sí se meten de cabeza en el Kalman, ¿vale? Entonces, por ejemplo, estos dos son como los más comúnmente utilizados. Hay por ahí otros. Ujú. Mm, bueno, este es otra cosa, pero también podrían probar. ¿Listo? Entonces, miren cómo se llaman, ¿no? O sea, miren cómo se llaman. Ahí, eche para atrás. ¿Sí están viendo o no están viendo? Hola. Sí, profe. Sí, entonces, por ejemplo, estos dos, cualquiera de estos dos, ¿sí? Entonces ustedes pueden buscar allá la ayuda de cómo se usa esto. Venga, ¿quién puso por ahí algo en el chat? Ah, sí, sí, están viendo. ¿Listo? A ver qué aparece acá. Ah, bueno, pues por ejemplo, mire, aquí está el mismo diagramita de bloques que nos mostró Nicolás hace un rato, ¿sí? Y aquí pues hay más descripciones de esta cuestión, ¿sí? Miren, por ejemplo, un ejemplo práctico de la vaina, ¿sí? Entonces la idea es que ustedes usen eso que está allá en la ayuda de MATLAB, MathWorks, por ejemplo, hay códigos de ejemplo y ese tipo de cosas, ¿sí? Para aplicar esto, ¿sí? ¿Qué van a utilizar ahí para eso? ¿Sí? Entonces, pues, como les dije, ustedes pueden sacar por aparte cada una de estas señales, ¿sí? Y como ejercicio académico, pues, sacan la señal, ¿sí?
solita, por ejemplo, esta, ustedes dicen, mire, vamos a tratar de extraer esta de acá, ¿sí? Entonces, esta, ¿sí? La sacan solita, hacen el plot, sacan las muestras por aparte y esa va a ser la D, ¿bien? Y la mezcla de las tres es la X, ¿sí? Para que lo tengan claro, ¿sí? Y el filtro, pues allá adentro, ¿sí? Entonces, de nuevo, me vuelvo aquí, ¿sí? Entonces, esta D, ¿sí? Va a ser esa sola señal, la que ustedes dicen, vamos a filtrar tal, ¿sí? Vamos a tratar de extraer tal señal y esa va a entrar por acá. Aquí en esta X, ¿sí? Les va a salir, pues la señal, va a entrar la señal original completa con todas las cosas, ¿sí? ¿Qué esperamos al final? Que esta Y de K, ¿sí? Pues sea la señal filtrada. ¿Y qué esperamos? Que pues sea prácticamente la misma que está entrando acá, ¿sí? Eso va a funcionar bien. Sí, eso va a funcionar bien, pues porque no tenemos ruido, no tenemos ninguna otra cosa ahí que esté afectando el proceso como tal. Están solo las tres señales, pero entonces ustedes van a ver que en todo, en teoría si todo está bien, sí, esta vaina, el resultado sí va a ser la señal como tal. Sí, dice aquí, compara los resultados de los filtros convencionales con el filtro adaptativo. ¿Sí? Entonces, eso ya lo harán ustedes con gráficas y ese tipo de cosas. ¿Cuál estrategia funciona mejor? Tal, ya ustedes me dirán. Y ahora dice, adicione ruido blanco gaussiano a la señal XDN y aplique los mismos filtros adaptativos. Utilice diferentes valores de ganancia para el ruido. Entonces, con más ruido, con menos ruido. ¿Sí? Entonces, miren a ver si el ruido blanco sigue siendo capaz de extraer la señal. ¿Sí? Cuando digo que le pongan ruido blanco es ponerle ruido blanco a esta XDN. ¿Sí? Pero la señal D sigue siendo la misma. Por ejemplo, si digamos que ustedes van a sacar o van a tratar de extraer esta. ¿Sí? A esa no le meten ruido blanco, ¿sí? Le meten ruido blanco a la X, ¿bien? Y pues miran a ver si el filtro sigue siendo capaz de sacar la señal, ¿vale? Determina hasta qué nivel de ruido el filtro funciona, ¿sí? Entonces van aumentándole la amplitud al ruido, pum, 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 a ver hasta dónde, ¿sí? El filtro sigue funcionando o si en algún momento deja de funcionar o si siempre va a funcionar. ¿Sí bien? ¿Un poco más claro? Profe, yo tengo una duda. Dígame. Referente al ruido blanco, ¿yo cómo determino que lo que le metí, si fue ruido blanco o fue una basura completa y se va a dañar todo? O sea, es decir, si el filtro se daña, ¿cómo sé que fue porque el filtro falló o porque fue el ruido blanco el que metí mal? Digamos, esa parte como que no, pues no sé. Así. Esta es una función, ¿sí? Que precisamente se encarga de eso, ¿sí? De generar ruido blanco. Pero hay muchas, hay varias, ¿sí? Es una. No, se supone que aquí, bueno, por ejemplo, está, bueno, prefiero el WGN, o sea, para estas, para estos ejercicios, ¿sí? Prefiero yo que pues, utilicen esta función WGN a que utilicen esta.
Aló, 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 ¿me escuchan? Sí, señor. Uy, Que es que ahora sí, profe. sí, nada, es que tengo un pequeño problema técnico acá y no sé qué le pasó a la pinche conexión, pero bueno, ya. Estábamos en que alcanzaron a ver lo del Río Blanco. ¡Yu! Hola, hola. ¿Dónde está? ¿Lo han escuchado? Señora, Exacto. Sí, profesor, lo estábamos mirando. ¿Por qué Puerto? sí, Nos está ahí estás en MATLAB. explicando cómo usarlo. Sí, Mira, Eso. señor. con la OIT. Está la funcioncita esa WGN. Esa le sirve para lo del Río Blanco. Sí, entonces ustedes lo generan aparte, como una señal aparte y se la suman después a la señal XDN. Bien, la D sí la dejan purita, sí, limpiecita, esa no le meten ruido blanco. Sí, y la idea es que ustedes vayan pues incrementando la amplitud del ruido blanco con ese valor del power que aparece ahí. Y con eso pues van mirando a ver hasta qué punto el filtro funciona. Sí, a ver si llega un momento en que el ruido es tan grande que pues que ya no saca nada, o sí, o siempre lo va a sacar, ¿vale? ¿Sí, Pi? Bueno, si no hay más preguntas, ¿hay alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta, pero es respecto a la tarea pasada. Dígame. Es que yo no pude realizar el pasabanda del FIR 2 ni el FIR PM. Ujú. ¿Por qué sería? Entonces, o sea, pues yo consulté que para las frecuencias, pues se coloca el vector de frecuencias, pero no, lo intenté y no me da error, pero no pude hacer, de resto sí. Pero error, ¿cómo así le da error? ¿Qué significa que le da error? O sea, al correr el código no realiza nada, o sea, sale, no me acuerdo, pero no sé si estoy colocando mal el vector de frecuencias o no entiendo por qué no, O sea, no, no dan las frecuencias no las puedo colocar. o sea, yo no le entiendo si es que o no le deja diseñar el filtro o cuando usted aplica el filtro ya no le filtra. No me deja diseñarlo, o sea, no sé cómo colocar las frecuencias de corte, porque según la ayuda de MATLAB, dice que se coloca un vector de frecuencias para hacer el Sí. pasabanda, Ujú. pero yo coloco un vector de frecuencias sí, pero no lo realiza. Ni el No FIR sé. 2 ni el FIR PM. El resto sí. Pues deje ver el código. Mm, ¿Sí lo tiene ahí o no? sí, pero ya estoy ahí abriendo MATLAB. Listo. Tururum. Mientras se abre MATLAB, se demora mucho abriéndose MATLAB, ¿sí o no? Listo, profe. A ver, ¿dónde estará la problema, hijo ¿Dónde de está? pariente? Acá.
Bueno, hice las pruebas, pero no guardé el código porque no me envía. Entonces Ah, es el archivo tal cual como está en el ok, aula. listo. Entonces póngame cuidado. Sí. O sea, lo que usted tiene que modificar es el F y el A. Sí. Esos están para un pasabajos. Acá, sí. Ok. Sí, entonces fíjese que, por ejemplo, usted dice, bueno, F igual a no sé qué cosa, ta, 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 ta. ¿Sí? ¿Eso qué está haciendo? ¿Sí? Eso está generando, el F lo puede dejar quieto. ¿Sí? El que tiene que trabajar básicamente es el A. ¿Sí? Entonces fíjese que se arranca con unos hasta un cierto punto, o sea, ¿desde dónde? Desde la muestra uno hasta la muestra número E, ¿vale? Y de ahí para adelante Sí, se vuelve ceros, ¿ok? listo. Sí, ¿Sí? Entonces, para un pasabandas, ¿sí? Usted tiene que saber, o sea, arrancaría en ceros desde la muestra uno hasta un cierto punto, que sería su primera frecuencia, ¿bien? Después, estos son ceros. Después arranca con unos desde esa frecuencia, desde esa primera frecuencia hasta la segunda, ¿bien? Esos son unos. Y de ahí para adelante hasta ceros, ¿sí? Ceros hasta la última muestra, ¿vale? Y eso le daría un pasabanda. El rechazabanda entonces arrancaría con unos, después ceros y después otra vez unos. ¿Sí me listo. entiende? Entonces acá lo que hablé, invertir estos dos, o sea, acá comenzar ceros y después agregar otros ceros. Sí, señor. Sí, o sea, para el pasabandas tendría Listo. que arrancar con unos ceros, después hace unos unos y después otros ceros. ¿En dónde arrancan y terminan los unos y los ceros? Pues depende de las frecuencias de corte que usted esté buscando, ¿correcto? Listo. Y esto sí, lo interno del 0 y del 1 si no, sería solamente en Uy, no, el eso tiene que E. cambiarlo también, porque pues, por ejemplo, Listo. al comienzo usted arranca ceros, entonces arrancaría ceros, ¿sí? Y entre paréntesis iría 1, hasta no sé dónde, ¿cierto? Listo. Después vendrían eso es un, ¿qué? Dijimos pasabanda. Entonces, después vendría unos, ¿sí? Desde no sé dónde hasta no sé cuál, y así, para que, bueno, los unos siempre le dice que es una fila, ¿no? Es una fila. Entonces tendría que, ahí en vez del E, tendría que especificar de dónde a dónde va, ¿sí? Tales, 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 ¿sí? Para que le queden ahí. Listo, profe. Y acá, digamos, ahí es la frecuencia de corte en el pasabajos, es un 32. Ujú. Digamos, para el pasabanda nosotros definimos un 32 hasta cierto punto, ¿sí? Sí, sí, ya, lo que ustedes O hay algunos. quieran, van probando, van cacharreando hasta donde quieren que vaya su pasabanda. Bueno, listo, pues. Listo, ¿Está listo? Ya con eso listo, le profe, cuadra. gracias. Listo. Listo, muchas gracias. No, señor. Con todo gusto, mano. Bueno, ¿alguien más? Bueno, no hay más preguntas. Listo, muchachos. Entonces ya, no más grabación.